Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un tema sobre la mesa muy interesante, pero antes de decirles el invitado y el tema y demás, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Amigo, la verdad es que estoy expectante a ver qué sucede con este tema, sobre todo porque a lo mejor es algo que ya hemos escuchado, pero estoy segura de que esta vez va a ser diferente. Totalmente. Ahora sí que vamos a descubrir si de verdad va a haber un futuro sin agua que nos espera. Pero pues bueno, para no caer en este típico tema que se suele decir lo mismo siempre o que suele ser incluso hasta un poco pesado para ver un episodio de esto, pues trajimos un expertazo que nos lo va a saber decir de la mejor forma posible. Y pues bueno, vamos a darle su gran invitación a Arturo Curiel Ballesteros, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor investigador en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara, claro que sí, de nuestra poderosísima UDG. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Ciencias Sociales, Prospectiva y Desarrollo Sustentable. Y además, ojo que tiene el Premio Nacional al Mérito Ecológico en el 2008. Ahora sí, Arturo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Aldo, muy bien, Liz. Un gusto estar aquí con ustedes en este gran tema que une a todos los seres vivos aquí en el planeta. Exacto, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que todos escuchamos el tema y decimos, sí, otra vez, vamos a hablar del agua, pero definitivamente nos une a todos, estamos hechos de agua, aunque suene a frase random de ligue, pero esto de la escasez del agua se está volviendo un problema real, no lo es, no lo sé, lo descubriremos con Arturo, pero pues todos sabemos que el agua es algo que necesitamos, es algo que existe, es algo que pues ocupa la mayor parte de nuestro planeta y muchos justo tienen este tema cliché que seguro voy a hacer esta pregunta en el episodio de, pero si hay tanta agua en los océanos, ¿cómo es que se va a acabar el agua? No Claro. lo sé, nos lo explicará Arturo. Pero, pues bueno, ya dimos mucho spoiler. El día de hoy vamos a hablar de agua y justo quiero abrir con la pregunta que acabo de decir en la intro. O sea, si sabemos que el 70% de nuestro planeta es agua, Arturo, o sea, ¿por qué rayos se dice que no va a haber agua en un futuro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Cuéntanos. Sí, cómo no. Bueno, fíjate que la parte del agua, cuando se habla agua desde el planeta Tierra, hay que reconocer que no es la misma agua que de repente podemos encontrar en Marte o podemos encontrar en algún otro planeta. Cuando hablamos de agua en la Tierra, estamos hablando de los tres estados que conocemos del agua. El agua sólida, en forma de hielo, el agua líquida, que es con la que nos tomamos o nos bañamos, y la parte del agua en gas, ¿no? La parte que está en la atmósfera. Entonces, no hay ningún otro lugar hasta ahorita reconocido donde la presencia del agua esté en los tres estados. Esa es una característica particular de nuestro planeta. Otra característica particular es que, pues básicamente el agua con la que nos encontramos nosotros, o sea, la que podemos contabilizar hoy en día es la misma agua que ha existido siempre. Es decir, que quizás el agua que tengamos actualmente en nuestro cuerpo o el agua que vamos a tomar en un ratito más, en un vaso para satisfacer la sed, es una agua que ya estuvo desde hace 4,000 millones de años moviéndose en diferentes formas, en diferentes lugares, y esto es una característica muy particular. Ahora, con el 70%, es interesante, no solamente el 70% de la superficie del planeta está con agua, sino también el 70% de nuestra composición, de nuestro peso, Claro. es agua también. Es decir, que de alguna manera el agua tiene de alguna manera esta condición de este tránsito. Ahora bien, también, pues desde el agua, desde el agua apareció, o desde el agua fue el arquitecto, vamos a decir, de las características que nos son vitales actualmente. Es decir, lo que estamos respirando hoy de forma de oxígeno, pues es un trabajo que se generó por microorganismos dentro del agua, dentro de este 70% de la superficie del agua. Es decir,
Ellos trabajaron desde hace miles de años para tener oxígeno y poder estar respirando, ¿no? Y entonces, vamos, como organismos que aparecemos al final de la evolución de este planeta, podemos considerar que todos los tipos de salud que podemos identificar en los seres humanos dependen del agua, ¿sí? Es decir, la salud física para mantener una temperatura, para podernos hidratar nuestras células y poder funcionar bien nuestro cuerpo, para que tengamos suficiente sangre circulando en nuestro cuerpo, es decir, la parte de salud física es sustancial. Pero también la salud emocional, es decir, todo el mundo recordamos, por ejemplo, en algún lugar, si cerramos los ojos y pensamos en algún lugar que recordemos, pero realmente que esté grabado en nuestra memoria, pues realmente va a ser en la mayoría de las personas algo que tenga que ver con agua. Quizás alguna vez que fue al océano, alguna vez que fue a una cumbre nevada, alguna vez que fue a ver una cascada, alguna vez, es decir, la parte de salud mental es importante, inclusive el sonido del agua, ¿no? El sonido del agua cuando empieza a caer en las hojas de los árboles, el sonido del agua con el oleaje dentro del mar nos relaja, entonces nos ayuda a la salud mental. La salud emocional también es muy importante y está presente el agua. Digo, ¿quién no recuerda un beso de alguien muy querido? Sin lugar a dudas estuvo ahí presente el agua en ese contacto, en ese beso. Y bueno, también está nuestra salud espiritual, ¿no? Y entonces, pues casi en todas las religiones el bautizo es fundamental, ¿no? Entonces, vamos. Claro. Pero la pregunta que hacía Lisette es, ¿cómo es que con tanta historia, con tanta memoria, con tanta estrategia, inclusive del propio planeta, ¿no? O sea, el planeta, el 25% de toda la energía que recibe del Sol es para mantener el ciclo hidrológico, o sea, es lo más vital para el planeta. Sí. Pero Totalmente. de alguna manera, de que se puede acabar, sí, se puede acabar el agua que los seres humanos necesitamos, no el agua que existe en el planeta o agua Oh, claro. que otros organismos requieren. Pero el agua sí, o sea, es decir, hay 4 tipos de sequía que a lo mejor al ratito, si quieren, podemos platicar cómo cada una de estas 4, pues, están muy presentes en Jalisco, están muy presentes en el planeta y están incrementándose, estos tipos de sequía que al final de cuentas son indicadores de que nos está faltando el agua o que estamos haciendo algo mal para mantener el ciclo hidrológico vital del planeta, ¿no? Ok, no, de verdad, Arturo, que estamos viendo que este es un tema, o sea, ya sabíamos que era un tema amplio, pero es más amplio de lo que parece. Y pues, bueno, te tengo una pregunta, pero antes de eso quiero hacer como una pequeña dinámica que me llamó la atención. O sea, tú mencionas que entonces si tú cierras los ojos y piensas en el primer recuerdo, es casi seguro que involucre algo de agua, ¿no? O sea, cualquier Sí, recuerdo, el primero que se tenga a la mente, ¿no? sí, porque inclusive antes de nacer estábamos en el agua. O sea, Ok, nosotros Muy tenemos cierto. nosotros tenemos una memoria muy ligada a la parte del agua, ¿no? Inclusive los 9 meses que estuvimos en el vientre de nuestra madre, claro, estuvimos en contacto con el agua. Entonces, lógicamente, es más, tú le preguntas a la gente sobre cuál es por ejemplo, la sustancia o el elemento o el recurso natural más valioso, y yo te diría que más de un 60% te va a decir el agua. ¿Sí? ¿Por qué razón? claro. Porque compartimos una memoria, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, me gustaría hacer una dinámica. Vamos a guardar 5 segundos de silencio. Quiero que todos quien esté escuchando este podcast o lo esté viendo, de verdad, cierre los ojos, intente ver el primer recuerdo que se te viene a la mente. Espera, si vas manejando, no lo hagas. Conste que advertí, ¿eh? Conste que advertí. Luego no vaya a Esos que lo salir en hagan el después, ya que sí, lleguen luego a no su vaya siendo que casa. salga en el noticiero de jóvenes de podcast de Háblame de Ciencias en que tantas Provocan un personas accidente de provocan. viaje. Entonces, no, pero bueno, a ver, les vamos a compartir 5 segundos y cierren los ojos y de verdad piensen en ese recuerdo. A ver quién sí viene algo que ver con el agua. Vamos a ello. Ok, yo lo tengo. Yo a lo mejor me sugestioné y sí pensé en la playa, la verdad. La Sí, verdad sí sí. pensé en la playa. Pero pues bueno, espero ahí ya por ahí que nos comenten qué show. Y pasando a la pregunta, entonces Arturo, comentabas también pues que la tomamos, nos bañamos con el agua, justamente la industria también usa bastante agua, pero ¿en qué sector específico podemos decir que se consume más agua? Mira, realmente los balances que se hacen, por ejemplo, los balances hídricos relacionados con
con lo que necesitamos para vivir o cómo lo estamos haciendo, la mayor cantidad del agua se considera que está dentro de nuestra alimentación, o sea, para producir nuestros alimentos. Ok. Eh, es decir, de alguna manera el agua o sea, para que produzcamos el 95% de los alimentos que vamos a consumir en toda la vida y que todos los seres humanos, el 95% han consumido alimentos que vienen del suelo, directa o indirectamente. Y el suelo, para que el suelo esté sano, necesita tener agua. Ok. El agua para que las plantas puedan tomar de ahí sus nutrientes, puedan de ahí tomar el agua que necesitan y puedan crecer y desarrollarse. Bueno, desde la germinación no pueden germinar si no tienen agua, Sí, no tiene. no pueden crecer si no tienen agua. Por ejemplo, una planta de maíz, para completar su ciclo, necesita 110 litros de agua, ¿no? Pues, si tienes menos, va a Ok. producirte menos. Y entonces, por ejemplo, de alguna manera, una vaca lechera para que dé su leche y después a lo mejor nos da su carne también, necesita 2,000 tinacos como los que tenemos arriba de nuestra casa, 2,000 tinacos al año para poder estar manteniendo y estarnos dando sus alimentos. Entonces, Wow. regularmente cuando se hace un balance de decir, bueno, y toda el agua, esta agua que usamos nosotros, que es un agua dulce, un agua accesible, que regularmente está en los ríos, en los arroyos, en las presas, en los lagos, y a veces sacamos del subsuelo, esa condición de esa agua, si hacemos ese balance, pues sí, sin lugar a dudas, se habla de que principalmente se está utilizando en el planeta para poder tener alimentos que nos mantengan sanos y en paz dentro de nuestro lapso de vida, ¿no? Entonces, ahí se va la Claro. mayor cantidad del agua, o sea, que el agua nos alimenta, vamos. Ok, indirectamente, porque muchas veces pensaríamos de qué tanta agua consumo yo si, no sé, solo me tomo mis 2 litros al día y cuido No, mi pero ducha y etc., ¿no? Pero hay mucho más detrás de. no, es que, Lisa, habría que considerar una cosa, ¿no? Es decir, está lo que le llaman la huella hídrica, ¿no? O sea, la huella Ok, hídrica es la que nos invita a tratar de sacar, de contabilizar toda el agua que consumimos para estar bien. Entonces, mira, no solamente tomamos agua, sino también nos bañamos, ¿no? Y entonces ahí hay que echarle la cuenta al agua que utilizamos para bañarnos, ¿sí? No solamente hacemos eso, sino también lavamos nuestra ropa, ¿no? Mantenemos con sanidad nuestra casa y trapeamos, ¿no? O sea, también sí. en esta parte, ¿no? Regamos el jardín para que nos dé flores o para oler la tierra mojada y sentirnos bien, ¿no? O sea, es decir, y también cada tortilla que comemos se contabiliza por esta cantidad de agua que necesitó el maíz para crecer. Cada bistec que nos comemos hay una gran carga de agua atrás de eso, ¿no? Claro. Entonces, si contabilizamos eso, lo que en promedio en el planeta serían alrededor de 1,300 metros cúbicos de agua al año, lo que necesitamos cada ser humano para gozar de bienestar, ¿no? Entonces, no solamente son los 2 litros que tomamos, ¿no? Que tomamos de agua pura, pero aparte a la sopa hay que echarle agua, la ensalada tiene agua, no sé. Pero Sí, sí. entonces, sí, o sea, realmente nosotros, hay 3 organismos en el planeta que por individuo consumen mayor cantidad del agua. La primera de ellas son las reses, ¿no? Las reses son las que consumen Ok, mayor cantidad de agua. Le siguen los caballos son grandes consumidores de agua, y en tercer lugar estamos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, si empieza a escasear, pues en ese orden es conforme se va a empezar a sufrir, ¿no? Entonces, por las grandes demandas de agua que tenemos, ¿no? En términos de esa necesidad. ok. Definitivamente es mucho más de lo que nosotros creemos que debería de estar siendo, ¿no? Y pues bueno, mi pregunta, bueno, mi siguiente pregunta, la verdad es que va un poco respecto a uno de los comentarios que nos hiciste al inicio. Nos Ajá. decías que en realidad entre el equilibrio de este mundo y el equilibrio de esta tierra, todo el calor o mucho del calor o mucho de la energía que venía hacia nuestro planeta era para poder mantener el ciclo del agua. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿en qué afecta o cómo afecta el cambio climático a este ciclo del agua? Bueno, sí, mira, el cambio climático está dentro
mal llamado desastres naturales, ¿no? O sea, es decir, son alteraciones de las capas vitales del planeta. Para saber, para saber la importancia que tiene el agua en los desastres, nosotros hicimos para todo el siglo pasado, el siglo XX, hicimos un conteo de cuánta gente había muerto por desastres naturales en el mundo y de alguna manera la principal causa de muerte, eso contabilizamos 11 millones de personas en el siglo pasado, fue por falta de agua en el mundo, ¿no? O sea, por falta de agua murieron 11 millones de personas el siglo pasado. Es muy interesante porque primero está la sequía, o sea, la sequía como causa de estas, o sea, ese es el tope de las muertes por desastres naturales. Después le siguen las epidemias en segundo lugar y en tercer lugar las inundaciones. Es decir, que tanto la parte de las sequías como las inundaciones, es decir, la pérdida de acceso al agua y el exceso de agua, de alguna manera tienen que ver con una alteración que estamos haciendo los seres humanos al ciclo hidrológico, y parte de esa alteración es el cambio climático que mencionaba Liz, ¿no? O sea, Jalisco, ¿qué está pasando con Jalisco en términos de esto? Bueno, con Jalisco, por ejemplo, tenemos dos cosas que son muy, muy importantes y que podemos ver con imágenes desde un avión o con imagen satélite, ¿no? La primera cosa es que estamos alterando el ciclo hidrológico, cuando estamos aumentando, o sea, este calentamiento global que está articulado al cambio climático, o sea, hay un aumento de la temperatura. Y algo que está pasando en Jalisco es que ahora las lluvias de alguna manera son más intensas, ¿no? O sea, llueve más fuerte en periodos de corto más pequeños, o sea, tenemos alrededor de 60 lluvias al año y cada vez son más intensas. Eso que implica que golpean el suelo y en lugar de que esa agua entre al suelo para mantenerse ahí produciendo estos alimentos, pues elimina el suelo, lo salpica, lo arrastra y se lo lleva a Puerto Vallarta, ¿no? Ahí sale directamente al mar, ¿no? Entonces ahí estamos alterando y el cambio climático lo que está haciendo es aumentar esa amenaza porque está aumentando la intensidad de las lluvias. Otra cosa que está pasando con las lluvias con respecto al cambio climático es que los periodos de sequía cada vez se separan cada vez más. O sea, hay más días con sequía, ¿no? Y más periodos de sequía severa. Por ejemplo, una sequía severa que tuvimos en Jalisco en este siglo XXI fue la del 2011, que se extendió hasta el 2012 en Jalisco. Pero, por ejemplo, el año pasado también, ¿no? El año pasado se retrasaron las lluvias un mes y medio, o sea, y eso tiene que ver con el clima. Muy raro, claro. Sí, cuando hablamos del clima y cuando hablamos de cambio climático es que ya no suceden las cosas que esperamos que sucedan en determinado tiempo. Por ejemplo, en Jalisco nosotros esperamos que la segunda quincena de junio empiece a llover. Y el año pasado no pasó así, ¿no? Pasó todo junio y pasó todo julio. Y entonces las lluvias que tuvimos en agosto eran las que esperábamos en junio, ¿no? Entonces, estos retrasos tienen que ver con cuestión de cambio climático. Entonces, cuando llueve muy fuerte, en las partes que estamos, o sea, las partes que estamos arriba, nosotros estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar, pues ahí se erosiona el suelo, escurre el suelo y el escurrimiento de lluvia, y esa cantidad de agua se va a poblados que están aguas abajo y los va a inundar. Claro, Entonces, sí, pues va a ser ahí el montón de agua. Todo el problema. Entonces nosotros aquí en las partes altas de las cuencas vamos a sufrir sequía y los que están abajo de las cuencas van a sufrir inundación por la alteración del ciclo hidrológico. Y entonces lo que hace el cambio climático es como agudizar el problema, ¿no? El problema lo estamos provocando nosotros, ¿no? Los seres humanos con el uso del suelo, con la falta de cultura de conservación de suelo, la falta de un manejo inteligente del ciclo hidrológico, y entonces pero el cambio climático está generando un contexto de mayor peligro. Y wow, 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 wow. De verdad estoy muy impactado, siendo que realmente, como lo comentas, es como que las dos cosas a la par, inundaciones, sequías, depende pues del nivel donde te encuentres, por así decirlo. Y pues bueno, entonces como juntando estas dos partes que habíamos comentado, que por ejemplo donde se gasta más agua es en todo este tema de la alimentación para el cuidado del suelo y demás,
pero digamos esta situación hipotética que ojalá fuera así, que todo, absolutamente todo el mundo de la nada empezáramos a bañarnos en menos de 5 minutos, incluso si se pudiera en 2, 3 minutos así rápido, pero todos a la par, de alguna forma ayudaríamos a eliminar o intentar como bajar un poco este tema de las sequías, inundaciones y demás, o de plano se ocupa hacer algo más grande. Mira, si me permites, puedo, antes de responderte la pregunta, hablarte de estos 4 tipos de sequías para tratar de ver en dónde pudiera estar la mejor acción. Va. Mira, se dice que hay 4 tipos de sequías. Está la sequía meteorológica. ¿Qué significa la sequía meteorológica? Como la que les hablaba hace un momento, es decir, cuando de repente hay menos lluvia, ¿no? O sea, hay menos lluvia durante el ciclo anual y entonces vamos a tener sequía meteorológica porque la evaporación inclusive va a aumentar con la temperatura, o sea, va a haber mayor agua en forma gaseosa y vamos a tener una menor cantidad de agua en forma líquida que es la que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, Claro. esa es la sequía meteorológica. ¿Ahí qué podemos hacer con la sequía meteorológica? Pues todo lo que podamos hacer contra el cambio climático, ¿no? O sea, es decir, todas las acciones ante el cambio climático, eso puede ser una acción importante. Aplica, ¿no? Sí, aplica. Ahí sí resuelve. Por ejemplo, si la mayor cantidad de agua se nos está yendo en los alimentos, entonces a lo mejor habría que revisar cuál es nuestra dieta. Y en muchos lugares, mucha gente opta más que reducir el tiempo de bañarse, porque, es decir, pues realmente el baño pues, es algo que disfrutas muchísimo, ¿no? Totalmente. O sea, bañarse, No lo quieres perder. Sí, inclusive yo conozco personas que dicen, mira, si yo tuviera una ración de agua, yo preferiría bañarme una vez a la semana, pero bañarme como siempre me baño, disfrutando el agua, a estarme bañando así de entrada y salida durante De poquito a poquito, ¿no? poquito a poquito, ¿no? Ok. A baño María, Y- como dicen. Y ese tipo de personas, por ejemplo, lo que han hecho a veces es decir, ya no voy a comer carne de res, ¿no? Porque la carne de res es la que está demandando mayor cantidad de agua, ¿no? Eso es una acción de cambio climático, es decir, cada vez voy a comer menos carne de res y voy a comer otras carnes o simplemente lo voy a dejar para mi cumpleaños o lo voy a dejar para una fiesta. muy Para momentos importante, especiales. ¿no? Entonces, es una manera, por ejemplo, de abordar la sequía meteorológica, ese tipo de acciones. Pero luego está la otra sequía que es muy importante en Jalisco porque no está haciendo nada. Y es la parte de la que llaman la sequía agrícola. ¿A qué se refiere esto? Esta agua que la FAO dice, que FAO es la parte de Naciones Unidas dedicada a la alimentación, habla que hay tres tipos de agua: el agua azul, que es la que sale de nuestras llaves o la que tomamos del garrafón, y el agua verde, que nosotros no la podemos tomar los seres humanos, que está en el suelo y que las plantas sí lo pueden tomar con sus raíces, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos muchas cosas que hacer porque estamos disminuyendo mucho las capacidades que tienen los suelos para poder almacenar el agua. Nosotros los jaliscienses deberíamos ser los ejemplos en el mundo porque tenemos nombre de suelo. O sea, es un suelo arenoso, ¿no? Y Increíble. entonces, de alguna manera deberíamos estar cuidando que en nuestro suelo siempre exista esa posibilidad de que el agua de lluvia se infiltre de manera completa al suelo y podamos tener alimentos. Ahí prácticamente no estamos haciendo prácticamente nada y cada vez estamos degradando nuestros suelos y hay una gran área de oportunidad de actuación, ¿no? En términos Sí me dolió que dijiste deberíamos. de, No lo hacemos, pero deberíamos. bueno, hablemos de que hay una gran área de oportunidad Claro, en totalmente. términos de ahorrar, o sea, de ahorrar agua. O sea, si hiciéramos un buen manejo de suelo, Jalisco se ha hecho famoso porque no necesita agua de riego. O sea, hay suficiente agua de lluvia para producir nuestros alimentos. El problema que hemos hecho es que hemos estado sellando nuestros suelos, compactando nuestros suelos y tenemos ahora que estar regando los suelos porque el agua de lluvia no se metió, sino que escurrió, ¿no? Entonces, si hiciéramos eso, si recuperáramos una cultura sobre el suelo, entonces nos ahorraríamos toda el agua que se utiliza para el riego, que es el agua que más demanda se tiene en términos de todo el volumen que tenemos dentro del territorio, ¿no? Entonces ahí hay otra acción importante, ¿no? Luego tenemos la sequía que se llama hidrológica, ¿no? Que es la sequía hidrológica, a veces cuando sale la noticia de que el lago de Chapala bajó a tanto su nivel, o que tal presa ya se le acabó el agua, o que en 2 semanas ya no va a haber en tal lugar
agua porque se evaporó. O sea, es decir, eso lo vemos nosotros en los embalses que tenemos para almacenar agua y que prácticamente estamos viendo que se elimina, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con toda una dinámica de la parte de las cuencas que realmente estamos alterando sin ningún tipo de control, ¿no? Simplemente con la expansión urbana estamos sellando los suelos, entonces el agua en lugar de filtrarse, pues se va directamente al mar, ¿no? Entonces, bueno, es un Ok. punto importante. Y la más importante, Aldo, es la Sí, cuarto sí. tipo de sequía. Y el cuarto tipo de sequía es en la que le llaman sequía socioeconómica. ¿Qué Ok, significa? La sequía socioeconómica es que nuestro consumo de agua, eso tiene que ver también con tu pregunta, que Ok. nuestro consumo de agua lo tenemos que tener en un nivel óptimo. Óptimo quiere decir que tengamos suficientes agua para estar sano, pero no desperdiciar la parte del agua, Sí, ¿sí? claro, no excederse al final de cuentas. Sí, entonces, por ejemplo, vayamos al área metropolitana de Guadalajara. El área metropolitana de Guadalajara, según el CIAPA, para cada persona hay 300 litros por día, ¿no? 300 litros es un exceso de agua en términos de consumo, ¿no? Podemos tomar como referencia otras ciudades que gozan de bienestar y consumen la mitad de eso. Es decir, entonces, y estamos en las mismas latitudes, es decir, no estamos hablando de climas más fríos o qué sé yo, ¿no? O sea, estamos hablando de las mismas igualdad latitudes. de Entonces, condiciones, ¿no? Claro. exacto, y los seres humanos somos seres humanos en cualquier parte, o sea, no nos cambian nuestras demandas de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o Sí, nuestras demandas de temperatura, qué sé yo. Todos tenemos 36.5 grados en nuestro interior de la temperatura o 37, funcionamos no sé. igual, ¿no? Funcionamos igual, exacto. Totalmente. No somos Entonces, aliens, ¿no? Ahí, ahí el asunto entonces es, primero reconocer que estamos consumiendo el doble de agua que necesitamos aquí en el área metropolitana de Ya desde Guadalajara. ahí está el problema. Sí, y entonces ahí el asunto sería entonces diseñar una estrategia para entonces identificar en dónde puedo optimizar la parte del uso del agua para poder tener una condición de ahorro, ¿sí? Que eso es lo que hacen muchas ciudades con lo que le llaman los libros blancos del agua, es decir, las acciones que yo tengo que hacer para alcanzar una meta. Por ejemplo, yo conozco muchas ciudades que se ponen metas y dicen, estamos consumiendo tanto, nuestra meta ahora es reducir el consumo en tanto. Y cuando alcanzan eso, se plantean otro objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que empezar a trabajar es estos libros blancos del agua, en Sí. donde lleguemos a acuerdos, ¿no? Acuerdos ciudadanos y decir, primero reconocer que el planeta tiene una crisis en términos de esto, de su hidrosfera, de su esfera de agua, y segundo, que estamos consumiendo lo doble y que no va a ser una solución estar trayendo agua de cada vez más lejos de otras cuencas o perforando el pozo cada vez más profundo, porque eso no es una solución. La solución es ser conscientes de que tenemos un exceso y tenemos que estar identificando en dónde cambiamos nuestro comportamiento para poder hacer ese ahorro del agua. Que la meta sea ahorrar un 20% y luego cuando alcancemos eso, otro 20% y que llevemos nuestro Y registro. así poco a poco, ¿no? Sí, Sí, claro. definitivamente, porque es muy sencillo solamente pensar en, bueno, no sé, traigamos más agua de otro lado, Ujú. busquemos alternativas, etc. Pero si nunca reconocemos el problema, pues nos vamos a acabar el agua. Ahora sí que el agua del mar, el agua de aquí, el agua de allá, buscaremos que la ciencia nos resuelva, pero pues en algún momento todo se va a terminar si seguimos con estos gastos como tan sin pensarlo y estos gastos tan egoístas finalmente. Y Tienes razón, Ándale. Liz, o sea, al decir egoístas, porque es decir, el agua la necesitan todos los seres vivos, ¿no? Entonces solamente hacemos cuentas queriendo satisfacer nuestra demanda de agua, los seres humanos. Y la pregunta aquí es, oye, ¿y qué va a pasar con todos los demás seres vivos? O sea, ¿qué va a pasar con el puma? ¿Qué va a pasar con el jaguar? ¿Qué va a pasar con el árbol? ¿Qué va a pasar con, o sea, es decir, todos necesitan agua, ¿no? Entonces, de alguna manera sí somos muy egoístas porque nosotros decimos, bueno, pues no hay problema, pues compro el agua del garrafón o abro, pongo más llaves o un tinaco más grandote, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, pero Sí, claro. realmente estamos fallando sí, no son porque la solución en realidad.
Pues sí, exacto, exactamente, Liz. Y pues bueno, la verdad es que después de esta información, que no les voy a negar que es información que cura, que francamente yo no tenía claro que existían como estas diferencias entre tipos de sequías y ahora me queda un poco más claro. ¿Qué les parece? Los invito a pasar a nuestra sección favorita. Amigo Aldo, ¿cuál es esta? Explícanos. Esto es Mito o realidad. Pues te vamos a dar frasecitas y como el nombre de la sección lo indica, tú tienes que decir si es mito o realidad, pero no se puede dar contexto, ¿vale? Solamente decir mito o realidad. Así Entonces, sin más. Liz, Eso. adelante, por favor. El primero, las próximas guerras serán por agua. Realidad, Ok. Y, pues, sí, Eso me rápido, ¿no? preocupa, ¿eh? Ok. México está en riesgo de desertificación. realidad, Ok. Una crisis de agua lo será también una crisis de alimentos. realidad, Ok. La sequía solo afecta a países pobres. eh, mito, Ok. Ok. ¿Es posible un futuro sin agua? mito, La verdad es que yo espero que esto quede en una historia, por favor. Este último mito o realidad podría cerrar completamente este episodio, ¿no? Es como la conclusión de todo esto, de deberíamos estarnos preocupando porque un futuro sin agua no es posible. Y Literal. pues bueno, amigo Aldo, la verdad es que todo lo bueno, esperaría que el agua no aplique aquí, pero todo lo bueno llega a su fin. Esperando que el agua Buena no, por esa. favor. Totalmente. Pero llegó el momento de casi comenzar a despedirnos, pero ¿qué te parece si antes de despedirnos le pedimos a Arturo pues unas recomendaciones? ¿Qué se te ocurre? Me parece excelente. Pues para irnos ahí con un poquito de tarea, ya sea a gusto propio del episodio, Arturo, pues dinos una película, un libro y una serie, ya sea favorita del tema o como repito, A gusto personal, no hay propio. Es problema. correcto. Fíjate que lo que pasa es, a lo mejor voy a hacer una recomendación que no está muy al alcance, pero realmente es recomendación, ¿no? Claro, claro, Mira, adelante. en términos de película, hace 50 años, en esta ciudad de Guadalajara, se Ok. estrenó una película que se tituló Cuando el futuro nos alcance. Ok. Cuando el futuro nos alcance es el primer estudio científico de prospectiva, es decir, el estudio de futuro, el primer estudio de futuro se hizo película, fue el guión de la película. Es una película que ilustraba la parte del futuro de la humanidad, ¿no? Y lógicamente uno de los puntos fundamentales es el acceso al agua en términos del futuro, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, realmente la parte, esa la recomiendo. Hay cosas más recientes como La onceava hora, ¿no? La película Ok. La onceava hora, que también pues, muy reciente, es muy buena, es muy científica. Sí, Ok. Leonardo DiCaprio fue el que la estuvo promoviendo y entonces, bueno, eso es más accesible. En Perfecto, términos de perfecto. libros, a lo mejor voy a pecar de egoísta, pero hay un libro que yo formo parte de un cuerpo académico que trabajamos los desastres en Guadalajara, después nos formamos, nos aglutinamos después de las explosiones del 22 de abril del 92 y empezamos a trabajar otros desastres como el cambio climático en Jalisco. Y hay una publicación que yo recomiendo, la pueden bajar, el PDF, que se llama El clima cambiante, estrategias para la adaptación desde Jalisco. Y eso es muy interesante porque de alguna manera está tipificado qué actores les toca hacer qué cosa, precisamente para detener este desastre en el que estamos y que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Entonces esa publicación. Perfecto. Y en términos de la otra parte, eran los, ¿cómo se llama? Episodios, ¿no? Las series. Las series. Sí. Mira, pues lo que pasa es que a mí me gusta mucho esto de la vida en la Tierra, con David Attenborough. Me parece que realmente es algo que nos permite precisamente reflexionar en este sentido de que el agua la tenemos que compartir con todos porque realmente no nos pertenece, o sea, el agua no nos debiera de pertenecer solamente a los seres humanos, sino que le pertenece a la vida de este planeta, ¿no? Y entonces creo que David Attenborough Bien. tiene esa capacidad de podernos sintonizar con las diferentes formas de vida, particularmente el animal, que es la más cercana
o de la que formamos parte, como lo queramos ver, ¿no? Entonces, sería una recomendación. Bien, bien. Ahora sí que nos diste tarea tanto como un poquito más internacional, algo un poco más conocido, y también nos diste algo más local que está más que perfecto, pues para poder ver estos dos lados, las dos caras de la moneda, ¿no? Como dicen. Y pues bueno, Arturo, ahora sí que ya para cerrar, ¿alguna red social o dónde podemos encontrarte? Bueno, mira, nosotros tenemos en Facebook una página del Cuerpo Académico de Salud Ambiental y Desarrollo Sostenible, y ahí colocamos todo lo que hacemos en términos de comunicación de la ciencia, ¿no? Ya sea Correcto. de carácter divulgativo o de carácter ya más formativo. Entonces, bueno, pues yo los invitaría a todos que pudieran de vez en cuando acercarse a esta parte. Lo bueno es que ahí colocamos todo lo que hacemos dentro del cuerpo académico y Toda la información ahí la van a encontrar, ¿no? Sí, Ahí se encuentran todo lo que necesiten. bueno, sí, y cuando menos lo que nosotros hemos aportado para conocer mejor el territorio que habitamos y conocer mejor qué acciones tenemos que implementar. Muy bien, excelente. Y pues bueno, Aldo, ¿dónde nos encuentran a nosotros? Platícanos. Claro que sí, pueden encontrar un nuevo episodio de su podcast favorito, Háblame de Ciencia, en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y Deezer cada martes. O si nos quieren ver, también pueden ver el episodio completo en YouTube como Universidad de Guadalajara. Y pues si quieren estar ahí un poquito más en dinámica, en interacción con nosotros, pues nos pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia UDG. Y pues nada, pues todo lo bueno llega a su fin, como dijiste, Liz. Esperemos el agua no sea la situación. Y pues Espero nada. que no. Arturo, Liz, muchísimas gracias de verdad por estar en este episodio. La verdad que se aprendió bastante y pues nada, esperemos estarnos viendo. Bueno, nos estamos viendo más bien en un próximo episodio de Háblame de Ciencia. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Liz. Y nos estamos viendo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.